Bien, hoy lo que vamos a resolver son terminales de cuerpo rígido. Ya toda la teoría la vieron, porque el cuerpo rígido es un sistema de partículas, así que no tienen temas teóricos nuevos. Lo que tienen son aplicaciones. Hoy vamos a ver un par de problemas, algunos problemas en los cuales llegamos a una ecuación de movimiento que es una ecuación diferencial, básicamente ese tipo de problemas, y después vamos a hablar de algo que es interesante tecnológicamente, que es lo que se denomina centro de percusión. Pero eso lo vamos a hacer resolviendo problemas. Bien, el primer problema que vamos a resolver es péndulo físico. Queremos hallar la ecuación de movimiento de un péndulo físico. ¿Saben qué es un péndulo físico? No. Bien. Cuando colgamos un cuerpo rígido desde un punto que no coincida con el centro de masa, alejado de su centro de masa, y lo hacemos oscilar, o sea, lo movemos, lo tocamos de forma tal de que empieza a oscilar y empieza a rotar alrededor del punto de suspensión, eso es lo que llamamos un péndulo físico. O sea, voy a hacer un dibujo para mostrarles. Si supongamos que tenemos una chapa cortada así, es una chapa, y su centro de masa vamos a suponer que está en este punto. Hasta el centro de masa. Y la colgamos desde el punto A. Desde ese punto. Si la colgamos de una pared. Pero vamos a suponer que no hay rozamiento, de forma tal de que las interacciones están aplicadas en el centro de masa y en el punto de suspensión A. Y esto, obviamente, en presencia de la gravedad. ¿Qué va a pasar? Si yo lo cuelgo, el centro de masa va a moverse, se va a desplazar hasta alcanzar la vertical, alinearse con la vertical que pasa por el punto A. ¿Estamos de acuerdo? ¿A eso sucede? ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, ahora, imaginen, ¿sí?, que nosotros desplazamos ese cuerpo, puede rotar alrededor de A, y nosotros simplemente lo movemos, o sea, lo ponemos como en esta posición y lo dejamos evolucionar. Lo que va a pasar es que el centro de masa, cuando lo dejamos libre, el centro de masa se va a mover en un arco de circunferencia. Esa va a ser su trayectoria. Si esta es vamos a llamarlo esta distancia D, se va a mover en un arco de circunferencia alrededor de D. Por eso, entonces, se va a comportar, fíjense, muy parecido la trayectoria del centro de masa a la trayectoria del péndulo ideal que habíamos visto en dinámica del punto. Es por eso que esto se le llama péndulo físico. Básicamente, es un cuerpo rígido, ¿sí?, que lo colgamos de algún punto de suspensión y lo movemos. Y entonces se empieza a oscilar alrededor de su posición de equilibrio. Y su trayectoria es un arco de circunferencia. ¿Estamos? ¿Sí? Vean que es relativamente simple. No sé si entendieron qué significa péndulo físico. Vamos entonces ahora a tratar de encontrar cuál es la ecuación de movimiento de este péndulo físico. O sea, cuál es la ecuación diferencial que me determina el movimiento de este péndulo físico. Bien, con este análisis ya vimos cuál es la trayectoria. Así que vamos a elegir un sistema de coordenadas, ¿sí?, un sistema de referencia
que sea inercial, y después vamos a elegir un sistema de coordenadas que simplifique la ecuación de la trayectoria. ¿Dónde creen que vamos a colocar, para un péndulo físico, el sistema de coordenadas? ¿Dónde el origen del sistema de coordenadas? Para que sea un sistema de referencia inercial. ¿Dónde lo ponemos? En A. Perfecto. A es el punto de suspensión y nosotros acá pondríamos nuestro sistema de coordenadas. Ese seguro que es un sistema de referencia inercial. Después, bien, vendrían las direcciones X, Y y Z. Vean que una de las direcciones fundamentales está marcada por la gravedad. ¿Sí? Vean que la línea vertical justamente marca la intersección de la línea vertical con la trayectoria, marca el punto de equilibrio. Así que, bueno, sería bueno si esa distancia, llamar a esa dirección, ¿sí? Poner el eje X en esa dirección. ¿Y eso por qué? Porque vean que entonces nosotros vamos a poder escribir muy fácilmente la posición del centro de masa para cualquier instante de tiempo. Basta definir nada más que este ángulo, ¿sí? Ese ángulo θ. Bien, ahora las direcciones Y y Z, bueno, tenemos un cuerpo rígido, podemos darnos cuenta que la aceleración angular de este cuerpo rígido, seguro que va a tener dirección Z, va a ser perpendicular a este plano, al plano de la pantalla, y va a tener signo positivo, o sea, va a apuntar hacia afuera y hacia adentro, dependiendo de cómo esté haciendo el movimiento. Por lo tanto, no hay nada que me diga, me dé una dirección por encima, un sentido por encima del otro. Basta decir que el eje Z es perpendicular a la pantalla, ya con eso alcanza. Si está hacia adentro o hacia afuera, no es una molestia. Así que como a mí me gusta trabajar con cosas que están en el primer cuadrante, ¿sí? Voy a llamar Y en esa dirección. Entonces, X, Y, Z, la dirección Z, ¿sí? Que es la dirección K, ¿sí? Está hacia afuera. Bien, ya tenemos el sistema de referencias que vamos a usar para describir, para resolver este problema. Bien, sabemos cuál es la trayectoria, tenemos sistemas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? El diagrama de cuerpo libre. Bien, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Y para eso vamos a elegir un punto cualquiera de la trayectoria. ¿Puedo hacerlo acá? El diagrama de cuerpo libre. ¿Puedo elegir ese punto? No. ¿Sí? Y no es. ¿Por qué? No se tiene que estar moviendo. Y si elijo ese punto, estoy moviendo. ¿Por qué no lo puedo elegir, Fernando? Porque ahí sí tiene movimiento. ¿Sí? ¿Por qué no puedo elegir ese punto para hacer el diagrama de cuerpo libre? Porque ahí la aceleración, por lo menos la tangencial, va a ser cero. ¿Perfecto? Entonces no puedo elegir ese punto. Bien, lo que puedo elegir entonces, ¿sí? Es este punto, el extremo de la trayectoria. ¿Puedo elegir hacer ahí el diagrama de cuerpo libre? Tampoco. No, bien. ¿Por qué? Básicamente, porque tiene velocidad cero. Ni puede ser ni un punto de equilibrio ni un extremo de trayectoria. Bien, gente. Entonces voy a elegir un punto acá. Este punto de la trayectoria. Voy a hacer un pequeño dibujito nuevamente.
¿sí? Acá al lado, este es el punto de suspensión A, este es el centro de masa, ¿sí? Y voy a estar trabajando en este punto de la trayectoria. Voy a colocar la línea vertical simplemente para darnos una idea, ¿sí? De la localización de las cosas. Y voy a colocar esta línea y lo único que me va a interesar es lo que pasa en el punto A y en el centro de masa. Entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre en ese punto, en este punto del sistema de la trayectoria, en ese punto de la trayectoria. Y para eso, lo único que tengo que poner son las fuerzas. Vamos a colocar las fuerzas. Por un lado está el peso, la fuerza peso. La interacción es este bloque está interactuando con la Tierra, vamos a escribirlo acá, ¿sí? El, el péndulo está interactuando con la Tierra, Tierra, y el péndulo está interactuando con el pivote. La interacción con la Tierra la vamos a llamar P, y la interacción con el pivote la vamos a llamar R. ¿Sí? ¿Nos pueden pedir hallar el punto de suspensión? No, sí pueden hacerlo, pero lo vamos a discutir más tarde, Fernando. ¿Sí? Se supone que lo colgaste. Bien, entonces, hay dos interacciones que están actuando, cada uno puede ser representado por una fuerza. Entonces, la interacción con la Tierra, o sea, la fuerza peso, la aplicamos en el centro de masa. Y la que hace el pivote, ahí se hace complicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el centro de masa, la aceleración del centro de masa va a tener una componente tangencial y una componente normal, porque hace un arco de círculo, ¿sí? Entonces, es difícil de ubicar, porque no está ni en esta dirección, está en la dirección que une la recta ACM, no está en esta dirección, y está en la dirección vertical, tampoco. Entonces vamos a ponerlo en cualquier dirección. Y bueno, como tengo que ponerla en cualquier dirección, la pongo en algo que se parezca a cualquier dirección. R. Y está aplicada en el punto A. Entonces ya tenemos, ¿sí?, las dos, ¿sí?, ya tenemos las dos fuerzas, hicimos el diagrama de cuerpo libre para el péndulo físico en el punto intermedio de la trayectoria. Este diagrama de cuerpo libre nos va a servir para todo. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es escribir las ecuaciones de movimiento. Vean que es un cuerpo rígido, como hicimos en la clase pasada, vean que es un cuerpo que se está moviendo alrededor del punto A, así que yo voy a usar el punto A como referencia. Puse ahí el origen de coordenadas, además. Así que no necesito trasladar al centro de masa, tengo que trasladar todas las fuerzas al punto A. Entonces, esto me queda. Voy a dibujarlo de nuevo. Voy a dibujar de nuevo. Bueno, esto es el peso. Vamos a... Esto es R. Entonces traslado la fuerza, que en este caso es la fuerza peso, al punto A. Entonces me queda por un lado, me va a quedar
la fuerza neta. Entonces voy a poder escribir que P más R es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Y por otro lado, me va a quedar la cupla menos P. Esta distancia es R centro de masa. Este ángulo es el ángulo θ. Recuerden que yo puse la dirección K hacia afuera, habíamos elegido. Entonces vean que la cupla es muy fácil de calcular, porque vean que la distancia entre las dos rectas paralelas, entre las dos líneas de aplicación, o sea, esta distancia, es R, centro de masa, por el seno de θ. Así que el torque respecto del punto A, porque trasladamos al punto A, es el peso por R seno de θ en la dirección entrante a la hoja, o sea, en la dirección contraria a la que marca acá. Peso, R centro de masa, seno de θ, en la dirección K. Así que bueno, ya tenemos las dos ecuaciones. P más R es igual a la masa por la aceleración del centro de masa, la fuerza neta, que está actuando sobre nuestro péndulo físico, y por otro lado el torque, ¿sí? Menos mg por R centro de masa, seno de θ, que está en la dirección K, es igual al momento de inercia respecto del punto A por la aceleración angular. Tenemos escritas las dos ecuaciones de movimiento. Así que vean que rápidamente con lo que nosotros aprendimos, ¿sí?, ya podemos encontrar cuánto va de las ecuaciones de movimiento. Lo que me resta ahora, ¿sí?, lo que me resta ahora es escribir esto en el sistema de coordenadas que hemos empleado. Bien, acá aparecen muchos vectores. P, que, ¿se acuerdan? Voy a poner acá las direcciones que habíamos usado, ¿sí? Habíamos dicho que X estaba para abajo, que Y estaba para el costado, y entonces K, la dirección Z, estaba saliente de la hoja. Teniendo en cuenta esto, vean que P lo voy a escribir EB por G en la dirección Y. R la voy a escribir como la componente X en la dirección Y más una componente Y en la dirección J. La aceleración angular la voy a escribir como algo en la dirección K. Y la aceleración del centro de masa va a tener una componente tangencial y una componente normal. O sea que la voy a poder escribir así: gamma, vector R, centro de masa, más omega, vector R, centro de masa, porque hace un movimiento circular el centro de masa. Entonces, vean que ya casi tengo todo. Bueno, tendría que escribir el R de centro de masa, pero ustedes ya saben hacerlo. R de centro de masa, para hacer esto, vean que me falta R de centro de masa, que puede ser R de centro de masa por el coseno de θ en la dirección Y más R de centro de masa por el seno de θ en la dirección J. Entonces vean que tenemos todo. Omega está en la dirección K.
Entonces vean que tenemos todo para escribir las componentes X e Y de la aceleración del centro de masa. Ya tenemos toda la información. Lo único que tenemos que hacer ahora es, y bueno, tratar de escribir esto de una forma un poquito más razonable. Ok, pero miremos un poquito ahora las ecuaciones, ¿sí? Expiremos un poquito estas ecuaciones. La primera ecuación, ¿sí? La primera ecuación, vamos a escribir esa ecuación, ¿sí? Vean que aparecen dos incógnitas, una es R, ¿sí? Esta ecuación en realidad son dos porque es la componente X y la componente Y. Muchos puedo escribir esto, la componente X, y esto, la componente Y de esta ecuación. Vean que son dos ecuaciones, ¿está? Pero tengo acá, tengo la componente X de R, de la fuerza de vínculo, la fuerza que hace el pivote, y la componente Y de la fuerza que hace el pivote. Así que esta ecuación me va a permitir calcular el pivote, ¿sí? Esta la voy a usar para calcular Rx y Ry. Así que esta ecuación no me sirve para demasiado, salvo para calcular la fuerza que hace el pivote. Veamos a la segunda. La segunda ecuación que tenía que ver con la rotación, estoy esperando que aparezca, muy bien. Esa ecuación, vean que la ecuación de la rotación me permite calcular cuánto vale gamma si conozco el momento de inercia respecto del punto A. Entonces, vamos a escribir esa ecuación. Menos mg por R de centro de masa por el seno de tita es igual al momento de inercia respecto de A, que eso lo sabemos hacer por Steiner, por la aceleración angular. Entonces vean, ¿sí?, que yo ya puedo de esta ecuación, puedo calcular cuánto vale omega. De esta ecuación, lo único que no conozco, ¿sí?, omega, y obviamente me va a quedar en función de el ángulo. Vean que esta ecuación, vamos a escribirla acá, gamma es menos mg R centro de masa por el seno de tita sobre pi centro de masa más esto, miren lo fuerte, vean que lo que está, esto que está acá, es una constante. Eso es una constante. Y lo que está fuera de ese paréntesis, salvo el signo menos, no es una constante, porque el ángulo, ¿sí?, es una función del tiempo. El ángulo que tienen acá, ese tita, es un tita de t. ¿Está? Y eso me va marcando los distintos puntos de la trayectoria. Así que esta ecuación es un poquito complicada, pero ya la hemos resuelto alguna vez. Vean, la voy a escribir de una forma un poquito más conocida. La aceleración angular es la derivada segunda del ángulo respecto del tiempo dos veces. Y esto es menos todo ese paréntesis que lo voy a llamar omega cuadrado por el seno de tita. Con esta ecuación nosotros ya nos enfrentamos una vez. Esa es la ecuación diferencial del péndulo que resolvimos una vez. Esto nosotros no lo podíamos resolver, pero sí podíamos trabajar para el caso de que tita, el seno de tita, lo pueda aproximar a tita.
Y entonces acá me queda derivada segunda de tita respecto de que 2 veces es igual a menos omega cuadrado por tita, cuya solución sí conocemos, que es tita de t igual a una amplitud por el coseno de omega por t más phi 0. Esto que está acá, que está en recuadrado en negro, es lo que es la ecuación de movimiento, que era lo que pedía el enunciado. Esta es la ecuación de movimiento. Lo que está en naranja es la solución de la ecuación de movimiento. Y omega, que es la pulsación, es, bueno, esta cosa complicada que está acá. La raíz cuadrada de mg, r centro de masa, sobre el momento de inercia respecto del punto de suspensión. Bien. Ok. ¿Esto qué me dice? Esto me dice que cuando el péndulo físico se va a mover igual que un péndulo ideal. Tiene la misma ecuación de movimiento, igual que un péndulo ideal, pero no es lo mismo que un péndulo ideal. Y para poder ver las diferencias entre uno y otro, vamos a calcular el período de movimiento del péndulo ideal. El periodo, perdón, de un péndulo ideal. ¿Se acuerdan de un péndulo ideal cómo era el periodo? La pulsación en un péndulo ideal era la raíz de G sobre L. Y la pulsación era 2pi sobre el periodo. O sea que el periodo en un péndulo ideal es 2pi raíz de L sobre G. Esto es lo que es el tiempo en que tarda en repetirse el movimiento para el péndulo ideal. Ahora, para el péndulo físico, la pulsación es la raíz cuadrada de esa cosa que queda fea, ¿sí? Que la voy a escribir de nuevo, es la raíz cuadrada de mg por r centro de masa sobre I centro de masa más mr centro de masa al cuadrado. Era eso, ¿sí? Vean que R centro de masa es la distancia del centro de masa al punto de suspensión, porque pusimos el sistema de referencia así. Así que esta ecuación hay que mirarla un poquito fuerte, no se parece. Vamos a simplificar un cachito esto, ¿sí? Vamos a simplificar un cachito esto usando la siguiente cosa. ¿Se acuerdan del radio de giro? El concepto de radio de giro. Si se acuerdan del radio de giro, yo tenía que I centro de masa, lo podía escribir como, ¿sí?, la masa del cuerpo por el radio de giro al cuadrado. Era el radio del aro con la misma masa y el mismo momento de inercia. Entonces, si usamos el concepto de radio de giro simplemente para simplificar la cuenta de arriba nos queda un poquito más simple. Raíz cuadrada, mg r centro de masa, sobre m radio de giro al cuadrado, más mr centro de masa al cuadrado. Vean que esto nos permite, ¿sí?, en una forma bastante simple, eliminar la masa. Se simplifica la masa. Y entonces nos queda la raíz cuadrada, gr centro de masa, sobre radio de giro al cuadrado, más la distancia del punto de suspensión al cuadrado.
Y luego, teniendo en cuenta esto, el período lo vamos a escribir como 2pi por la raíz cuadrada, ¿sí?, de R, centro de masa al cuadrado, más R de giro al cuadrado, más R, centro de masa al cuadrado, sobre GR, centro de masa. Vean que no dan lo mismo, ¿sí?, si es un péndulo ideal que si es el péndulo físico. Podríamos intentar, ¿sí?, ven que queda distinta la expresión, ¿sí?, queda distinta la expresión. Lo bueno es que ambos parecerían ser independientes de la masa, pero, bueno, ahí aparece el radio de giro en el péndulo físico. Profe, ¿cómo hiciste para dar vuelta a numerador y denominador de la raíz? Porque, porque estoy escribiendo t, no omega. Omega es 2pi dividido t. Sí, sí. ¿Y ahí cómo se llega? O sea, ¿cuál fue el pasaje? Espera, que me estoy matando, lo tengo. Ah, me estaba quedando sordo. Bien, ¿cómo hice? Vamos a ir para atrás un poquito. Vamos a ir un poquito para atrás. Vamos a borrar esta expresión. Bien. Omega es esto, ¿sí? Así que, pero, perdón. Bueno, ay Dios, ahí está. Entonces, omega, el t, es 2pi sobre omega. Y omega es lo que está dentro de la raíz. Así que 2pi dividido la raíz cuadrada de GR, centro de masa, sobre R. ¿Sí? Ahora es 2pi por la raíz de el que divide al denominador. Esa es la cuenta. Claro, como que lo partís en dos raíces porque se puede hacer porque está dividiendo y pasas uno para arriba y el otro Claro, te queda abajo. claro. Sí, sí, uso sí, las leyes normales. ¿Está? Pero miren lo que es... ¿Está bien? Sí, sí, Miren sí, lo lo, entendí, gracias. miren lo que es interesante. A ver si tengo... Miren lo que es interesante. ¿Sí? Ustedes pueden tratar de encontrar, ¿sí?, ponen a funcionar, por ejemplo, un péndulo ideal y un péndulo físico. ¿Sí? ¿Está? Ustedes pueden tratar de conseguir cuál es, digamos, la longitud del péndulo ideal que sea sincrónico con el péndulo físico. Si comparan, pero, si comparan la expresión, a ver, voy a escribirlo en un color que no se usa. Si comparan esta fórmula, que está acá, que da para el péndulo ideal, y esta fórmula, que es para el péndulo físico, se pueden dar cuenta, ¿sí?, que si construyen un péndulo ideal de longitud L igual radio de giro al cuadrado más con esa longitud, ¿sí?, si se construye ese péndulo, va a tener el mismo periodo que el péndulo físico. ¿Está? O sea, un péndulo ideal que tiene esta longitud va a ser sincrónico con el péndulo físico. Va a tardar siempre, va a tener el mismo periodo y por lo tanto va a tener el mismo comportamiento. Vean que esa longitud no es el radio de giro, no es R de centro de masa, ¿sí? No es la distancia al centro de masa, es es algo distinto. Vean que eso es R de centro de masa más algo, ¿sí? Lo podemos escribir como R de centro de masa más algo. ¿Esto qué significa? ¿Sí?
se me acabaron las hojas, pero vamos a ver acá. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo un péndulo ideal, y este es su centro de masa, y lo hago oscilar, voy a hacerte un periodo. Si quiero reemplazar esto por un péndulo físico, un péndulo ideal, su longitud tiene que ser más grande, vamos a llamarla D, ¿sí?, que la distancia del punto de soporte al centro de masa del péndulo ideal, del péndulo físico. Tiene que tener una longitud L más grande. L va a ser R, centro de masa, más radio de giro al cuadrado sobre R, centro de masa. Va a ser una longitud un poquito más grande. ¿Sí? Estamos hablando de esto de masa M, esto es masa M. ¿Sí? O sea, cuando ustedes intentan llevar de un cuerpo rígido a, digamos, de un cuerpo, del movimiento de un cuerpo rígido a un movimiento de una masa puntual, ¿sí?, la cosa no es tan simple, no hay analogías tan rápidas, ¿sí? ¿Está? Inclusive en esto, que es algo muy simple, que es el movimiento de vaivén de un cuerpo colgado, hallar el equivalente de un cuerpo rígido a un cuerpo puntual es distinto. ¿Esto por qué? Les digo, si quizás no lo entiendan. Vean que si analizamos el movimiento de cuerpo rígido, ¿sí?, del péndulo físico, muchos chicos me cuentan, ¿sí?, cuando llegan al final me dicen, bueno, ¿cómo es que se hace esto? Entonces, bueno, yo considero que toda la masa está en el centro de masa y entonces hace un movimiento de péndulo y lo trabaja como si fuese un péndulo ideal. ¿Está? Pero eso obviamente no le va a dar ni el periodo siquiera idéntico. Por eso, digamos, estoy mostrando esto, que no es tan fácil, ¿no?, ir de uno al otro. No hay analogías fáciles. Máximo, el radio de giro no es igual al radio de centro de masa. No. ¿Sí? No. El radio de giro es el radio del aro que tiene la misma masa y el mismo momento de inercia que el cuerpo. Ese concepto lo vimos antes. Por ejemplo, yo tengo un disco de masa M, radio R, el momento de inercia respecto al centro de masa, un eje que pasa perpendicular al plano que estamos viendo acá, es un medio de mr cuadrado. Por lo tanto, el radio de giro, y esto lo podemos escribir como la masa por el radio de giro al cuadrado, porque el momento de inercia de un aro es masa por el radio de giro, por el radio al cuadrado. Entonces, de acá, fíjate que el radio de giro es el radio del disco dividido radio 2. No es lo mismo, ¿sí? El radio de giro es un buen invento de los ingenieros para expresar momentos de inercia de una forma fácil. Bien, Melanie, pasa lo mismo que en el péndulo ideal, ¿sí? Si no lo podemos resolver, si no podemos aproximar que el seno de tita, si esto no lo podemos asegurar, ¿sí?, entonces tenemos que resolver la ecuación de movimiento en forma numérica. Sí, nos queda nada más que resolver en forma numérica la ecuación de movimiento y no vamos a encontrar una ecuación analítica. En esencia, gente, ustedes siempre van a resolver para pequeños ángulos. Siempre van a trabajar para titas chicos, ángulos, apartamientos máximos, ¿sí?, pequeños, de forma tal de que puedan siempre hacer esa aproximación. Y si no se lo dicen, hacen ustedes la hipótesis de que están trabajando con esa aproximación. ¿Por qué? Porque simplifica mucho las cuentas y no cambia demasiado. Cambia. Profe,
¿Qué? No me quedó claro cuando resolvimos las preguntas, o sea, cuando respondimos las preguntas que nos habíamos hecho al principio, porque como pusiste las fórmulas también de ecuación de movimiento y resolución de ecuación de movimiento del péndulo ideal, no me quedó claro cuáles eran las del físico. La solución, fíjate que encontrar ahí estoy volviendo para atrás. Ahí está. Sí, sí, Encontrar la ecuación de movimiento para el péndulo físico y resolverla. sí. ¿Sí? Cuando llegamos acá, encontramos la ecuación de movimiento y la resolvimos. La ecuación es esa de la La que está en derivada. negro, la derivada Claro. de la ecuación Esa, diferencial esa es la ecuación de movimiento del péndulo físico, del péndulo físico. no es la del péndulo ideal. No, esa es del péndulo físico, es igual que la del péndulo ideal. Lo único que cambia es la pulsación. Claro. Fíjate que el El cuadrado de la significado pulsación de es la distinto. pulsación, pero la pulsación es el mismo omega, solo que significa otra cosa. Se calcula distinto. Sí, Claro. Y sí, la se calcula distinto. solución es la tita en función de tiempo. Y las soluciones tienen función de tiempo. Perfecto, ahora me quedó claro. Gracias. De nada. Bien. Eh, ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay ninguna otra pregunta? Ok. Vamos a hacer algo un poquito más divertido. Más que esto no lo sea. Bien. Estoy esperando. Ay, bien. Estaba esperando que cambie la pantalla. Vamos a resolver un segundo problema. Este problema nos va a enseñar otras habilidades, otras herramientas que ustedes ya pueden usar con lo que le enseñamos de dinámica. Tenemos una barra uniforme de masa M y longitud L que está en reposo y en equilibrio sobre una superficie horizontal. Ustedes la pueden ver. Es un palo en el cual lo están sosteniendo para que se quede en la posición vertical. En el instante t igual a 0 se aplica un impulso de valor J0 paralelo a la superficie a una altura h del suelo. Determinar la velocidad del centro de masa y la velocidad angular de la barra. El impulso es que le pegaron una patada, ¿sí? Le pegaron una patada a la barra cuando está a una altura h, la patada es bien horizontal, a una altura h del suelo. Y queremos calcular cuál es la velocidad del centro de masa y la velocidad angular que adquiere la barra. Vean que vamos a tener esto es muy parecido, ¿sí?, a los problemas de choque que estábamos viendo. ¿Ok? Es algo muy parecido a los problemas de choque que estuvimos viendo cuando vimos sistemas de partículas. ¿Esto por qué? Porque, bueno, el cuerpo rígido es un sistema de partículas. Nosotros vamos a tener un instante inicial, que vamos a llamar instante 0 menos, en el cual la barra está en equilibrio y en reposo, y vamos a tener un instante final, en el cual ya desapareció la interacción, o sea, desapareció el agente que le aplicaba la fuerza, y el cuerpo rígido tiene velocidad del centro de masa y velocidad angular. Pero todavía no se desplazó. Vamos a suponer que ese impacto, ¿sí?, el impulso, ese impulso, es muy cortito en tiempo, para así poder hacer las cuentas. Vamos a hablar de que no se haya movido, el cuerpo todavía no se movió. Bien. Vamos a tratar de resolverlo. Obviamente, como verán, tenemos un instante que es 0 menos y un instante
un instante, ¿sí?, en el cual no tenemos nada, no hay movimiento, y un instante posterior en el cual tiene movimiento, la varilla. Esto significa que yo, en el instante inicial, la varilla va a tener una cantidad de movimiento que va a ser 0, va a ser 0, y en el instante final, la cantidad de movimiento va a ser la masa de la varilla por la velocidad del centro de masa de la varilla. En el instante t igual 0 segundos, el momento cinético respecto del centro de masa va a ser 0, porque está en reposo. Y luego, el momento cinético respecto del centro de masa, lo voy a poder escribir como I centro de masa por una cierta velocidad angular. La energía cinética, ¿sí?, la energía cinética inicial va a ser 0 Joule, en el instante 0 segundos, 0 menos, ¿sí?, 0 Joule, acá le voy a poner unidades porque es una escala de fase, y al final voy a tener una energía cinética de traslación más una energía cinética de rotación. Y todo esto separado en tiempo. Vean, que inicialmente tengo todas las tres magnitudes que me definen el movimiento del cuerpo, tengo todas en 0, porque está en reposo, ¿sí? Y después de cierto tiempo, después de que actúe esta J0, estas magnitudes adquirieron cierto valor. Para poder hacer las cuentas acá, uno necesita, ¿sí?, ver qué es trabajar en un instante entre ambos tiempos. ¿Qué es lo que pasa? Analizar qué es lo que pasa entre el instante 0 menos y el instante 0 más. Que es cuando está actuando, ¿sí?, la fuerza que da el impulso J0. ¿Entendieron? Bien, lo que vamos a plantear, en definitiva, ¿sí?, para que lo vean, acá, ¿sí?, vamos a plantear los teoremas de conservación. La variación de la cantidad de movimiento es el impulso de las fuerzas exteriores al sistema. La variación del momento cinético es el impulso angular respecto al centro de masa de las fuerzas exteriores al sistema. Y la variación de la energía cinética es el trabajo de todas las fuerzas. Estos son los teoremas que vamos a aplicar para poder resolver este problema. Vean que si tenemos P, tenemos L, podemos calcular P de centro de masa y omega, que es lo que nos piden. ¿Está? ¿Sí? Así que es lo que resta que tenemos que hacer ahora. Bien, pero para poder hacer esto necesito calcular cuánto vale el impulso de las fuerzas, y el impulso lineal y el impulso angular de las fuerzas que están aplicadas sobre la barra durante el intervalo 0 menos a 0 más. Y para eso vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo entre el instante 0 menos y el instante 0 más. Hagamos el diagrama de cuerpo libre. Voy a dibujar la superficie y voy a dibujar con color las fuerzas, con rojo las fuerzas. Muy bien. ¿Cuáles son las fuerzas que están? ¿Cuántas fuerzas están aplicadas? ¿Cuántas interacciones están aplicadas sobre la barra entre instante 0 menos y 0 más? Pregunté cuántas. 1, 2, 3. 3. Bien, Cristian. ¿Sí? Bien, Melina. Rocío, perfecto. 3 interacciones.
¿sí? Tenemos la barra con la tierra, esa es una, ¿sí? Tenemos la barra, bueno, con la persona que le da el impacto, voy a poner persona, ¿sí? Esa va a producir el impacto, y después con el suelo. A esta la vamos a llamar P, a esta la vamos a llamar F, y a esto obviamente va a ser la normal y la fuerza de rozamiento. O la fuerza con el piso tiene ese problema que tenemos que dividirlo en la componente normal y la componente paralela a la superficie. Vamos a aplicar las fuerzas. El peso está aplicado en el centro de masa de la barra. La normal está aplicada en el punto de contacto. Si bien está distribuida, voy a suponer que la barra es lo suficientemente fina como para poder decir que está aplicada ahí. La fuerza F está aplicada a una altura H respecto del piso y lo voy a suponer que es ahí. Y me falta la fuerza de rozamiento, que ¿para dónde apunta? ¿Para dónde apunta? Desesperación. No se hagan problema. ¿Para dónde apunta la fuerza de rozamiento? ¿Para dónde creen que apunta la fuerza de rozamiento? No. No definimos el sistema de referencia todavía. ¿Sí? Derecha, izquierda. Vamos a poner para allá. Pero podría ser para adelante. No me importa, tiene que ser para la superficie. ¿Sí? Si va para adelante o para atrás, puede ir para adelante, gente. ¿Sí? Encontrar el movimiento, pero no sabemos cómo se mueve todavía, Martín. Así que, como vamos a ver más adelante, todavía es difuso para dónde apunta. Así que, no importa, no se hagan demasiado problema, pongamos una dirección. Entonces ya tenemos las 4 fuerzas puestas. Vamos a colocar un sistema de referencia para poder empezar a trabajar esto y entonces voy a elegir un sistema de referencia así. Ese va a ser nuestro sistema de referencia que vamos a usar. Entonces, lo que nos interesa acá es tratar de ver, ¿sí? De ver cómo se va a mover esto. Y tratar de determinar lo que me interesa acá, ¿sí? Es ver cuál es la fuerza neta y después cuál es el impulso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el impulso, vean que las fuerzas exteriores acá son todas fuerzas exteriores al sistema. Así que el impulso de la fuerza neta va a ser esta va a ser la fuerza neta. ¿Sí? Esta es la fuerza neta. Con esta fuerza, con la resultante de esa fuerza se va a mover, ¿sí? El cuerpo. Entonces, muy bien. Muy bien. Entonces, vamos ahora a integrar esto en el tiempo. ¿Sí? Vamos a integrar esto para calcular el impulso. Esto va a ser la masa por la aceleración del centro de masa. Pero yo lo que me interesa es calcular cuánto vale el impulso. ¿Sí? El impulso de las fuerzas exteriores va a ser la integral de F más P más N más FR en el tiempo. O sea que esto va a ser, como puedo separar las integrales, esto me queda el impulso de la fuerza F, la integral vamos a escribirlo como para que lo puedan anotar. Esto va a ser igual a la integral de F de t más la integral de P de t más la integral de N de t más la integral de FR de t. Y vean que esto me va a quedar. Esta integral yo sé cuánto vale. Esto es el impulso que me da el enunciado del problema.
El segundo integral, que es la integral del peso en el tiempo, ¿sí? Sabemos que el peso es una fuerza acotada. Por lo tanto, al peso ser una fuerza acotada, ¿sí? Eso lo puedo sacar afuera, es una constante, la saco afuera del integral, me queda la integral por intervalo de tiempo, y eso en el valor límite, todo esto puedo prácticamente despreciarlo. Este prácticamente da cero, lo puedo tirar. Así que el impulso del peso lo puedo tirar, lo puedo considerar que es cero. Impulso del peso, y esto lo puedo considerar que es cero. La normal, ¿sí? Bien, bueno, la normal, ¿sí? Puede ser una fuerza, vamos a poner el impulso de la normal, ¿sí? Y el otro sería el impulso de la fuerza de rozamiento. Entonces, bueno, ya vimos que, ahora voy a escribir así, este lo tiramos porque dijimos que el peso está acotado. Pero las otras son fuerzas reactivas, no las puedo tirar, ¿sí? No se pueden tirar. A línea específica, no se pueden tirar. Ahora vamos a hacer algún análisis que nos permita hacer eso, ¿sí? Seguir análisis. Entonces, vean que tenemos que el impulso de las fuerzas exteriores lo puedo suponer que es la suma de tres cosas, ¿sí? Bien, esto es una. ¿Qué podemos decir acá? ¿Qué podemos decir? Bueno, okay. Vamos a resolver ahora, ya que hasta acá pude avanzar, vamos a calcular entonces cuánto vale el impulso angular, ¿sí? El impulso angular, Profe, sí, cuando dice que el peso es una fuerza acotada, no me queda claro. ahora te explico, ¿sí? El peso es la masa por la gravedad, ¿estamos de acuerdo? Y siempre va de lo mismo, Sí, ¿sí? Entonces, cuando calculo el integral entre 0 menos y 0 más, de m por g diferencial t, puedo sacar la factor común. sí. Y me quedaría entonces la integral entre 0 menos y 0 más, mg por la integral entre 0 menos y 0 más, Mm, de diferencial de t. O sea que me claro, queda la masa por la gravedad por el intervalo temporal. claro. Y el intervalo temporal es chiquitito, así que Tiende a lo ser. puedo, Sí, tiende a cero. Y entonces lo tiro. listo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, Perfecto. gracias. De nada. Bien. Ok. Sí. ¿Qué más? Sí. Bueno. Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular el momento, el momento cinético, ¿sí? El impulso, el impulso angular, ¿sí? Y lo vamos a calcular, esperen que borro esto porque no tengo más lugar. A ver, momento sí. Voy a generar una. Dejo de compartir un segundito, que tengo que volver atrás. A ver, ¿dónde estás? Duplicar. Duplicar. Ahí está. Bien. Ahí estamos de nuevo. Bien. Vamos entonces a calcular el momento, el impulso angular. Voy a
Y saben que va a ser mejor calcularlo desde O. ¿Sí? Pues se voy a escribir así. Vamos a ver. El t igual 0 menos, yo tengo un momento cinético desde O, que es 0. ¿Sí? Y en t 0 más, un momento cinético desde O, que lo voy a poder escribir como... ya vamos a ver cómo lo puedo escribir. ¿Sí? Vamos a escribirlo, vamos a considerar, vamos a trabajar en este punto A que es mejor, que es más fácil, que es lo mismo, no importa. Vamos a trabajar con el punto A que es más fácil. Así puedo escribir así y no me queda... Ok. Sí. Bien, vamos a calcular el impulso. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer... Pero quiero borrar acá. Vamos a calcular el impulso. El impulso. Desde O, vamos a calcular desde O. Vamos a hacer todo el impulso desde O, que es la integral, ¿sí?, de el torque respecto de O, ¿sí?, de todos, de 0 y menos y 0 más. ¿Sí? ¿Se acuerdan que las fuerzas son F, P, N y la fuerza de rozamiento? ¿Sí? Vean que si lo calculo desde O, la fuerza de rozamiento no me produce momento. ¿Sí? Porque esto, ¿se acuerdan? Esto es T de O, esto es el momento. T de O, ¿sí? Vamos a escribir todo, porque si no, esta es la fuerza de rozamiento, esta es la normal, esto es el peso, y esta es la fuerza F. ¿Sí? Esto es H, ¿sí? Entonces vean que, vamos a llamarlo esto X, ¿sí? X0 para poder ubicar la coordenada donde está. Entonces vean que esto es el torque respecto de O de la fuerza peso, más el torque respecto de O de la fuerza N, más el torque respecto de O de la fuerza de rozamiento, más el torque respecto de O de la fuerza F. Bien. Ok. Vean que acá me desaparece rápidamente, ¿sí?, la fuerza de rozamiento, porque no produce momento respecto de O. Entonces me quedan 3 torques. El de la fuerza F, el de la normal y el del peso. Bueno, entonces ahora vean lo siguiente, que el brazo de palanca de el peso y de la normal es el mismo. O sea que si yo esto lo escribo, ¿sí?, y tienen signo contrario. ¿Ok? Así que, bien, sería bueno que si fuesen iguales, eso después se miría, y lo único que me quedaría es el torque respecto a la fuerza F. Entonces vamos a hacer una hipótesis simplificadora de todo esto, porque si no veo que se complica. Vamos a suponer que esto vale 0. ¿Por qué? Porque le pego lateralmente y no va a saltar para arriba. ¿Sí? No hay ningún elástico que me lo permita saltar para arriba. Es una física bastante razonable asumir que no pega un salto. Y no hay deformación fuerte de la superficie. Así que lo que estoy diciendo es que P más N vale 0. Entonces vean que lo único que me toca es que el torque respecto de O, ¿sí?, es el torque respecto de la fuerza F. O sea que es, vamos a escribirlo, H por F, ¿sí?, en la dirección menos K. Así que si integro 0 menos y 0 más, es H por F, signo menos, en dirección K, diferencial de T. Esta F es una función del tiempo, ¿sí?, porque es la que me produce el impacto. Así que esto lo puedo escribir así, menos H por la... Perdón. Escribiendo. Menos H en la dirección K por la integral de F de T.
sea que el impulso angular respecto de O lo voy a escribir como menos H por lo que está acá es J0. Es el impulso, ¿sí?, que produce la fuerza F, que me dan de dato, en la dirección K. Bien, ok. Entonces vean que ya tengo cuánto vale el momento cinético. Si tengo el momento cinético, bueno, ya me falta poquito. Lo que me falta es encontrar cuánto vale Jn y J de la fuerza de rozamiento, ¿sí? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Podemos asumir, ¿sí?, que el golpe es lo suficientemente fuerte, ¿sí? Si el peso y la normal se anulan entre sí, n está acotado, así que yo puedo decir con una buena aproximación, de la misma forma que dije acá, que P más N valen 0, ¿sí?, yo puedo suponer, ¿sí?, que entonces la integral de P de T más la integral de N de T, esto también vale 0 durante el intervalo, ¿sí? Muy bien, entonces puedo tirar el impulso, ¿sí?, que hace la fuerza N. Y bien, ok, ¿y cuánto vale el valor de la fuerza de rozamiento? Y como máximo la fuerza de rozamiento vale mu por la normal. Si tiro el impulso normal, también puedo tirar el impulso de la fuerza de rozamiento. Lo que quiero decir es que, haciendo un pequeño análisis, nosotros podemos ver que el J va a ser simplemente el J, pero el J, ¿sí?, exterior va a ser simplemente J0 y el momento y el impulso angular respecto de O va a ser simplemente menos H por J0 en la dirección K. Y esto va a ser eso, J0 en la dirección I. Así que bueno, ya tengo el impulso de las fuerzas exteriores y el impulso angular de las fuerzas exteriores. Así que, bueno, lo único que me resta, ¿sí?, dado que la cantidad de momento en el instante 0 menos era 0 y el momento cinético en el instante era 0 y en 0 más la cantidad de movimiento la puedo escribir como, ¿sí?, m por la velocidad del centro de masa, y el momento cinético, como estoy en el sistema de laboratorio, es R del centro de masa, producto vectorial, de m por v centro de masa, más, y centro de masa por omega. Bien, me queda todo esto, ¿sí? Bueno. Obviamente la velocidad del centro de masa de la primera ecuación la puedo calcular. De esta ecuación puedo calcularla, ¿sí?, de 1 y 1', ¿sí? Puedo calcular cuánto vale V de centro de masa. Que es P sobre M, y en este caso es J0 en la dirección I sobre la masa. Ya tengo. La ecuación 2 y 2' es un poquito más complicada, ¿sí? ¿Por qué? Porque me aparece R de centro de masa, y eso lo arreglamos fácil. Hagamos el dibujo de nuevo. Pero en vez de poner O en cualquier lado, lo ponemos acá. Entonces, R de centro de masa es L sobre 2. O pueden hacer complicado, como hicimos antes, como fui yo antes, ¿sí? Ponemos la barra acá, en una coordenada X, y entonces R de centro de masa es esto. Puede hacer cualquiera de las dos cosas. R de centro de masa, en este caso, es X en dirección Y, más L sobre 2 en dirección J. Bueno, esta ecuación, con 2' y con 2,
me permite calcular cuánto vale omega. ¿Sí? Recuerden que el I centro de masa de una barra es 1 sobre 12 ml cuadrado. Y entonces, bueno, ya tenemos todos los datos para calcular. ¿Sí? No nos quedó muy simple, pero ya tenemos los datos para calcular cuánto vale omega. Más lugar, así que, bueno, eso se los dejo a ustedes calcular el omega. ¿Sí? Vean que el omega, si bien parece que es muy complicado, ¿sí? No va a ser tan complicado, ¿no? Va a dar es un vector en la dirección z, ¿sí? Que va a ser bastante simple de calcular. Yo si no voy a perder mucho tiempo, ¿sí? De acá de 2 y esta es la ecuación de R de centro de masa, ustedes pueden calcular tranquilamente, van a encontrar un sistema de una ecuación con una incógnita, ¿sí? Van a llegar a una ecuación en la cual pueden calcular cuánto vale omega. Porque tienen L0, ¿sí? Y listo. Bueno. El peso, ok. Bueno, les dejo cuando terminen la cuenta ustedes. Sé que es una cuenta complicada porque si no, no llego a dar todo lo que quería dar. Disculpen que les dejo así, la cuenta así, pero pueden completar cuánto vale omega. Vean que nosotros jugábamos con mis hermanos, ¿sí? Cuando éramos chicos a hacer justamente este problema, ¿sí? A pegarle una patada a una varilla, jugábamos en el borde de un precipicio y ver cuál varilla llegaba más lejos, ganaba el que llegaba a la varilla más lejos. Obviamente no teníamos más que 1 o 2 intentos, ¿sí? Y entonces aprendimos a no golpearnos con la varilla. Si le pegábamos de una cierta forma, la varilla salía, ¿sí? Con una velocidad lo suficientemente elevada, ¿sí? Como para que tuviese una trayectoria apreciable. Y ganásemos la competencia sin golpearnos. Lo bueno era que era al borde de un precipicio de unos 40 metros. ¿Sí? Entonces no había margen de error. Eso lo hacíamos cuando éramos chicos. ¿Sí? 8 años, para que sepan. Bien. Ok. ¿Alguna pregunta? Aparte de la cuenta final. Los dejé mudos, ¿no? Voy a tomar eso como un sí. Profe, una pregunta. Sí. No entiendo bien qué dice al lado de L0 en 0 más. L0. Ah, ok. Espera que te borro. Te agrego una hoja. Porque te borro, no borro esta, borro esto. Y lo vuelvo a escribir todo para que... Vuelvo. Lo vuelvo a escribir. Lo que dice es... Sí. Estoy en esta configuración. Voy a poner... Vamos. Voy a escribirlo así. Acá está la barra. Lo que dice es... ¿Sí? Que en 0 más... la cantidad de movimiento va a ser m por la velocidad del centro de masa y el momento cinético respecto del punto O va a ser el momento cinético de traslación, ¿sí? Que lo puedo calcular como R de centro de masa producto vectorial de m por v de centro de masa, más el intrínseco y centro de masa por omega. ¿Sí? Entonces,
Nosotros sabemos que el momento cinético respecto de O, el 0 más, es igual a menos HJ0 en dirección K. Y la cantidad de movimiento en el instante 0 más es J0 en la dirección I. Así que con estas ecuaciones, ¿sí? De esta ecuación podés calcular cuánto vale V del centro de masa, y de la segunda ecuación podés calcular cuánto vale omega. El problema es que esa ecuación no es tan simple, porque vos podés tener I centro de masa por omega es igual a menos H, J0 en dirección K, menos R centro de masa, vector M, V centro de masa. Así que, pero claro, R centro de masa es X en la dirección Y más L sobre 2 en la dirección J, ¿sí? Y V centro de masa lo calculaste antes. Así que hay que todavía operar un poquito acá para calcular omega. Pero no es imposible. ¿Sí? O sea que la barra está a una distancia X del origen de coordenadas. Sí, porque no lo puse ahí justo. Cuando resolví el problema lo puse en un costado. Entonces, bueno, mantengo, ya que me casé con ese resultado, digamos, lo puse de ahí, lo sigo trabajando de ahí. Ah, claro, pero si yo puedo definir que el eje Y pasa justo por al lado de la barra, la Pegado a distancia la X es barra, y 0. entonces la coordenada de esta X se te hace 0 y se te simplifica el problema. Ah, buenísimo, buenísimo. ¿Está? Gracias, profe. Pero lo que pasa es que yo, en un momento, y lo amagué a hacer, y después dije, no, lo voy a confundir más de lo que estoy confundiéndolos. ¿Sí? Así que bueno. ¿Alguna otra pregunta? Desde O trabajamos acá. No haber definido desde O, pero uno puede trabajar desde A, de ese punto A que definí antes, uno puede trabajar desde A y entonces simplifica el problema. ¿Sí? Simplifica las cuentas. Bien. Vamos a seguir con el mismo problema. Ya que les gusta tanto, quiero resolver este problema, ¿sí? Pero ahora, ¿sí? Vamos a hablar de fuerzas, y entonces lo que quiero es ver cuál es el efecto de la fuerza cuando la estoy aplicando al cuerpo, ¿sí? Voy cambiando la posición. ¿Sí? Es el mismo problema que antes, ¿sí? Pero ya no hay un impulso, hay una fuerza. Ahí está. Es como el análisis en el medio, ¿sí? Todo el análisis del medio entre 0 menos y 0 más, pero ahora, bueno, ok, yo voy cambiando, considero que la fuerza es una constante, y lo voy cambiando de posición. ¿Está? Y lo que quiero es calcular cuánto vale la fuerza de rozamiento. ¿Cómo funciona de altura? Hacer una ecuación que me permita calcular la fuerza de rozamiento. Bien. Para esto vamos a usar un sistema de referencia fijo al laboratorio. ¿Sí? Vamos a usar fijo ahí. Vamos a usar el mismo sistema de referencia que estuvimos trabajando recién. ¿Sí? Bien. Vean que esta fuerza F va a producir, ¿sí? la aceleración del centro de masa, ¿sí? Y bueno, se va a mover el centro de masa en la dirección horizontal, pero también puede llegar a caer el centro de masa, dependiendo de cómo está ubicada la fuerza F0. Es difícil saber cuál es la dirección a priori del centro de masa. O sea, la trayectoria del centro de masa no la tenemos, ¿sí? Porque aparte quiero ver qué es lo que pasa en función de la altura, así que la trayectoria del centro de masa no la tenemos. Pero sí tenemos, ¿sí? Bueno, también va a depender de la altura, cuál va a ser la aceleración angular.
acá la aceleración angular, en este gráfico, es muy probable que sea entrante a la hoja. Entonces, bueno, vamos a poner un sistema de referencia que nos permita trabajar, ¿sí?, más o menos bien. Entonces vamos a poner un sistema de referencia. Vamos a poner un sistema de referencia fijo acá. A la superficie inferior, ¿sí?, pero al suelo. Vamos a llamar X así. Y pasa por el centro de masa, pero está fijo al suelo, ¿sí?, no a la barra. X, Y y Z, en la división K, es saliente. X, Y, Z. Vamos a usar ese sistema de referencia. O es fijo al suelo, no a la barra. Las fuerzas que están actuando son las mismas que estaban actuando en el problema anterior, ¿sí? La interacción con la Tierra, la interacción con la persona que hace esa F0 y la interacción con el suelo. Bueno, entonces vamos a pasar a hacer el diagrama de cuerpo libre, que es el mismo que hicimos hace unos instantes, así que eso es. El peso está aplicado, la normal está aplicado en el suelo, la fuerza de rozamiento, el F0 que está acá, y la fuerza de rozamiento que la voy a poner para atrás, porque quiero. ¿Sí? Bien. Ok. Entonces, vamos ahora, ¿sí?, a escribir las ecuaciones de movimiento para la traslación y para la rotación. ¿Sí? Esto, como lo hicimos hace un rato, voy a escribirlos acá. La fuerza más la fuerza de rozamiento más la normal, esto es F0, más el peso es igual a la masa por aceleración del centro de masa, y el torque respecto del centro de masa va a tener dos contribuciones. ¿Sí? ¿Dónde está el centro de masa? El centro de masa está acá. ¿Sí? Ese es el centro de masa. Uy, toqué el diagrama de cuerpo libre. No, porque después me retan mis ayudantes. ¿Sí? Vamos a cambiar de hoja. Vamos a dibujar de nuevo. Peso normal, fuerza de rozamiento, fuerza F0. Nosotros tenemos, el centro de masa está acá, ¿sí? Todo esto era H, esto es L sobre 2. ¿Sí? Para el torque solamente hay dos contribuciones, porque vean que la normal la puedo trasladar del centro de masa. Si cuando miro respecto del centro de masa, el torque va a tener dos contribuciones, una debido a F0 y otra debido a la fuerza de rozamiento. Y vean que si esto lo piensan como una llave, los dos tienen el mismo sentido. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, eso respecto del centro de masa. Pero ustedes pueden tomar respecto de el punto de contacto acá, el torque. ¿Sí? Si suponemos que no se mueve, ¿sí?, o sea que ese punto de acá, que era el O, ¿no? ¿Sí? Vamos a suponer que este punto acá, el enunciado, no, perdón, quiero ver el enunciado. Voy a hacer una hipótesis porque si no se me complica. Voy a hacer una hipótesis. No resbala. No se desliza. No se desliza. Si no se, vamos a hacer una hipótesis, no se desliza si hacemos las cosas más rápido. Si no se desliza, ¿sí?, ¿qué hago esta hipótesis? Porque si no sería fácil.
¿sí? ¿Cuánto va de la fuerza de rozamiento? Mu por la normal. Entonces, si no se desliza, este punto es el CIR, ¿tá? Y entonces yo puedo, como es un punto que, digamos, está en contacto con el piso, puedo tomar el torque respecto a ese punto, porque todo el cuerpo rígido está rotando respecto de él. Así que puedo tomar el CIR para calcular el centro de momentos, para trasladar las fuerzas como punto de referencia, y vean que entonces la única fuerza que me produce torque es la fuerza F0. Entonces, si lo pongo desde el CIR, vamos a llamarlo desde O justamente, entonces ¿por qué lo voy a llamar desde el CIR si es desde O? Le voy a poner otro nombre cuando no lo es. Es F0 por H, en dirección K, es entrante, K era saliente, así que hay un signo menos acá. Y por otro lado, tengo más P más N más fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Y esto es igual al momento de inercia respecto del punto O por la aceleración angular. Entonces ya tengo todo, ¿sí?, para trabajar. Vamos a escribir estas ecuaciones, ¿sí?, con el sistema de referencia que estábamos usando, que era esto la dirección I, esta dirección J, y K estaba hacia afuera, así que F0 la puedo escribir como F0 dirección I, P lo puedo escribir como menos MG en dirección J, la normal lo puedo escribir como N en dirección J, y la fuerza de rozamiento la puedo escribir como menos valor fuerza de rozamiento en la dirección I. La aceleración del centro de masa, si va a tener componente I y J, no sé, ¿sí? Aceleración del centro de masa, ¿qué dirección va a tener? En ese instante de tiempo, ¿sí?, cuando está en reposo y le aplico la fuerza F0, la aceleración del centro de masa va a tener únicamente componente I, y la aceleración angular la voy a poder escribir como gamma en la dirección K. Poniendo todo esto en las ecuaciones, ¿sí?, queda I centro de masa más, bueno, voy a dejarlo como I de O, porque así me queda más fácil. Momento de inercia respecto del punto, que lo calculamos mediante Steiner, pero por la aceleración angular, y por el otro lado, lo que me queda es y F0 menos la fuerza de rozamiento es la masa por la aceleración del centro de masa, y M por G menos N igual a 0. Tenemos entonces un montón de ecuaciones, 3 ecuaciones, y incógnitas gamma, fuerza de rozamiento, aceleración del centro de masa y normal. Lo que nos falta es una ecuación de vínculo, ¿sí? Y la ecuación de vínculo está dada porque este punto es el CIR, ¿sí? Así que la aceleración del centro de masa y la aceleración angular están relacionados. ¿Y cuánto vale esta relación? Bien, para eso hay que hacer toda la cuenta que hicimos antes y jugar con nuestro sistema de coordenadas que lo usamos. Vean lo siguiente, el punto que está de la barra abajo, este es el punto que está en la barra, ¿sí?, tiene una aceleración que va a ser la aceleración del centro de masa
¿sí? La aceleración de ese punto del CIR va a ser la aceleración del centro de masa más gamma vector R' más R' es este, más omega vector R'. Bien, ok, la aceleración del centro de masa apunta en la dirección Y. Gamma por R, gamma está en la dirección Z, ¿sí? Por R' también me está apuntando en esta dirección. Gamma está en la dirección Z, por R' también me apunta en la dirección. Y omega por R', ¿sí? Me apunta en la dirección menos R'. Vean que esto tiene que ser 0. Por lo tanto, la aceleración del centro de masa tiene que ser igual a menos gamma vector R'. Pero gamma por R' tenía la dirección Y, y la aceleración del centro de masa también tenía dirección Y. Así que esto me dice que la aceleración del centro de masa es menos gamma por R. Por R no, por L sobre 2. Que es la última ecuación que me quedó. Vean que tengo estas tres ecuaciones más la condición de vínculo. Vean el signo menos en la condición de vínculo. ¿Eso por qué apareció? Porque de entrada fui negligente en la elección del sistema de coordenadas. ¿Sí? Elegí cualquiera. Y si me dijo cualquiera, entonces me puede aparecer un menos. Porque vean que no dije, bueno, voy a elegirlo de forma tal de que la aceleración angular me dé positiva o la aceleración del centro de masa me dé positiva. No hice ese análisis. ¿Sí? Fui negligente al elegir las direcciones, ¿sí? Y por lo tanto me puede aparecer un menos así. ¿Se acuerdan que yo les dije, bueno, uno tiene que elegirlo de forma tal de que se simplifiquen, pero uno puede elegirlo de cualquier forma, ¿sí? Pero guarda, cuando uno elige de cualquier forma, queda esto. Yo se les quise mostrar qué es lo que pasa cuando uno no hace el análisis que, como yo les dije, que había que hacerlo la clase anterior. Entonces ahora, esperen un cachito, vamos a trabajar. Un segundito, que quiero aplicar. Pero bueno, segundito, mientras problemas técnicos. Pero ¿por qué no se me colgó? Se me colgó. Ay, Dios. Me imaginé que se iba a colgar. Vamos. Ay, Dios. Bueno. Vamos. Disculpen chicos que tengo un problema técnico acá, que se me cuelga el PowerPoint. Microsoft no me quiere hoy. Es que te está pidiendo un descansito. Sí. Que no te quiere. Cortar. Ahí está. Ay, no puedo ser alto. Ah, ok. Ya estoy chicos, Ya estoy. Bien. Entonces, tenemos un sistema de 4 ecuaciones con cuanto y que lo voy a resolver. Vamos a resolverlo
voy a escribir el resultado, ¿sí?, de la fuerza de rozamiento. Entonces, en realidad voy a escribir todo el resultado, ¿sí?, así lo tienen todos. La aceleración angular va a ser esto, o sea, va a ser F0 por H dividido I centro de masa más M, es una barra L sobre 2 al cuadrado. Por otro lado, ¿sí?, la aceleración del centro de masa les va a quedar F0 por H por L sobre 2 y 0, porque es gamma por L sobre 2, y la fuerza de rozamiento les va a quedar F0 menos la masa por la aceleración del centro de masa, la masa por la aceleración del centro de masa, bien, ok. Esto lo podemos operar un poquito, saco F0 factor común, M por H por L sobre 2 y 0. Bien, ¿sí? ¿Se acuerdan que I0, en una barra, I centro de masa, escribirlo acá abajo, I centro de masa era 1 sobre 12 ml cuadrado. Entonces, desde el extremo de la barra, que está el punto O, que es I centro de masa más M por L sobre 2 al cuadrado, esto nos daba, lo hicimos un montón de veces, 1/3 de ml cuadrado. Así que vean que F de R, para este caso, es F0 por 1 menos M por H por L sobre 2 por 1/3 de ml cuadrado. Esta L se va con esta L, voy a simplificarlo con color, así ven que lo que estoy simplificando, la masa se me va con la masa, ¿sí? Entonces vean que esto me queda F0 por 1 menos 3 medios de H sobre L. Estos 3 medios de H sobre L. Vamos a graficarlo, que es lo que pide el enunciado del problema. Fuerza de rozamiento. Perdón, ¿Sí? ¿la aceleración del centro de masa no tenía un signo negativo o yo lo ¿Qué? estoy la aceleración del centro de masa no tenía un signo negativo o yo lo estoy viendo mal? Perdón, sí, había un signo negativo. Cuando resuelvo, gamma. Voy a tener que resolverlo porque lo copié del otro lado. No, gamma es menos, perdón. Esto es, me quedó este signo acá. ¿Sí? Gamma es menos. Porque había comido el signo de la aceleración angular, que era de acá. ¿Sí? De la primera ecuación. Ok. Ahora ya la aceleración sigue. Ok. Bien. Vamos entonces. Gracias por aclarar porque estaba mal la ecuación. Bien, entonces ahora vamos a graficar esto. Esto me dice lo siguiente. Yo acá grafico la fuerza de rozamiento en función de H, ¿sí? Yo sé que para H es igual a 0, voy a copiarla acá. La fuerza de rozamiento es F0 por 1 menos
2H sobre 3L. No. Ay, estoy... Perdón. Esto es 3H sobre 2L. Porque estoy mirando tres cosas simultáneamente. Bien, entonces, ¿qué les parece lo que es interesante? Vean que para H igual a 0, vale, la fuerza de rozamiento vale F0. Y esto, vean que es una dependencia lineal con H. Significa que cuando H empieza a aumentar, esto disminuye de forma lineal, ¿sí?, con H. Y hay un punto en el cual la fuerza de rozamiento se hace 0, que es para el valor de H igual a 2 sobre 3L. Y el valor de la fuerza de rozamiento, esta que es una fuerza de rozamiento estática, ¿sí?, toma el valor 0. ¿Eso qué significa? Que si ustedes empujan, aplican la fuerza sobre la varilla, justamente a una altura de 2/3, esto es un 3, 2/3 de L, ¿sí?, no importa cómo está el piso, ¿sí?, el punto de contacto, ¿sí?, se va a comportar como el siempre, no se va a deslizar. ¿Estamos? ¿Sí? Obviamente esta es una fuerza de rozamiento estática, así que nosotros sabemos que el valor de la fuerza de rozamiento es menor o igual que mu estático por la normal. ¿Sí? Entonces, todo este análisis es válido para eso. ¿Está? Si yo grafico, vean que esto es el módulo de FR, que ve negativo el módulo de FR, significa que apunta para el otro lado que le pusimos nosotros. Nosotros pusimos que apuntaba para atrás, ¿sí? Para si aplico la fuerza a una altura más grande de 2/3 de L, va a apuntar hacia adelante. O sea, en este lado, la fuerza de rozamiento apunta así como nosotros pusimos. Pero en esta zona, la fuerza de rozamiento apunta así. En la dirección contraria a lo que nosotros supusimos. Entonces, vean que, y aquí en 2/3 de L, no importa para dónde apunte la fuerza de rozamiento, porque la fuerza de rozamiento toma el valor 0. Bien, ese punto, ¿sí?, este punto en el cual el resultado de la fuerza de rozamiento vale 0, es bastante interesante, es importante, ¿sí? Es importante en ingeniería. ¿Por qué? Porque, bueno, pongamos que fuese fuese esto un mecanismo, ¿sí?, y yo quiero que deslice, pero que no ruede, ¿sí?, que no golpee, que no se mueva, el punto de contacto con el piso no se mueva, justamente yo tengo que golpearlo ahí. Y no importa si hay o no alguna condición de vínculo, o sea, si hay un perno, nunca se va a mover ese punto. El cuerpo va a empezar a rotar alrededor de él. Así que es bastante interesante ese punto, digamos, para tener en cuenta desde el conocimiento de la ingeniería. Sí, bueno, sirve como diseño, ¿sí? Sirve como diseño. Ahora, vamos a entender un poquito este gráfico y disculpen si voy a ser un poquito chancho, ¿sí? Supongamos, nosotros vemos que la fuerza de rozamiento está entre mu estático por la normal. O sea que si yo lo aplico, la fuerza F0, y es muy grande la fuerza F0, obviamente la fuerza de rozamiento no va a seguir sale, sino que va a estar acotado, el valor de la fuerza de rozamiento va a estar acotado entre el valor de mu estático por la normal y menos mu estático por la normal. ¿Sí? Esto significa que, bueno, va a haber, si está acotado, ¿sí?, va a haber a una altura menor a la cual el cuerpo ya desliza, todo acá, si aplico
en estas alturas el cuerpo va a deslizar, la fuerza de rozamiento tiene que ser muy dinámico por la normal, y si la aplico muy arriba, también va a ser muy dinámico por la normal, porque no puede haber rozamiento, no puede haber una fuerza estática lo suficientemente elevada, ¿sí? Entonces el cuerpo sale deslizando. Cuando estoy entre estas dos alturas, H1 y H2, el cuerpo, ¿sí?, no va a deslizar, el punto de contacto no desliza. Y si lo aplico justamente en el centro, la fuerza de rozamiento es cero. Entonces, simplemente con este gráfico les quería mostrar, ¿sí?, toda la riqueza que tiene este problema, ¿sí?, todas las variables que tiene este problema. Bien. Y vamos a terminar ahora un poquito, este problema me sirve bien para poder definir justamente ese punto en el cual nosotros le ponemos, aplicamos la fuerza, que yo dije que es importante, ¿sí?, se llama centro de percusión, ¿sí? Se llama centro de percusión. Que es extremadamente importante cuando nosotros armamos mecanismos. Y cuando hablo de mecanismos estoy hablando desde una puerta, ¿sí?, hasta una pieza dentro de un reloj. ¿Ok? ¿Sí? Es así de importante. Y también nos enseña, ¿sí?, cómo jugar al billar o al pool. Cuando termine la pandemia, uno puede ir a probar algunas cosas de pool, habiendo aprendido un poco más de física, ¿sí? Imaginen que tienen un cuerpo rígido y que se puede mover respecto de un pivote. Tienen el centro de masa y a una distancia, ¿sí?, del pivote, ¿sí? R de centro de masa es la distancia al pivote. Si le aplican una fuerza, un impulso perpendicular a la línea que une el pivote con el centro de masa, tiene que tener 90 grados, a una distancia h del pivote. Si esa distancia h del pivote es justamente el momento de inercia, da este cociente, el momento de inercia sobre la masa, ¿sí?, por la distancia al centro de masa, si justamente se corresponde con esa distancia, la fuerza que le hace el pivote vale 0. ¿Está? Y entonces, no importa el estado del pivote, el cuerpo rígido va a salir, ¿sí?, rotando alrededor del punto del pivote. Este centro de percusión, ¿ven?, depende del momento de inercia y depende de la distancia, ¿sí?, de R de centro de masa, es bastante, no es igual para todos los cuerpos, depende de la geometría y de la distribución de masa. Por ejemplo, para que lo puedan apreciar, por ejemplo, vamos a suponer que estamos jugando al billar, ¿sí?, o al pool, ¿sí? Generalmente cuando le pegamos un tacazo, ¿sí?, nosotros pensamos, bueno, ok, yo le quiero pegar, ¿sí?, un impulso con el taco, le voy a pegar un impulso, ¿sí?, voy a aplicar una fuerza, vamos a hablar de fuerza, a la pelota, muchas a la bola. Muchas veces le pegamos de forma tal de que queremos, ¿sí?, le aplicamos en el centro de masa. Si aplicamos un tacazo en el centro de masa de la bola de billar, lo más probable, ¿sí?, o mejor dicho, lo que va a ocurrir es que la bola de billar va a arrastrar, se va a deslizar. No importa cuán fuerte, cuán débil le peguemos. Siempre, ¿sí?, la bola de billar se va a deslizar respecto del suelo, ¿sí?, y entonces la trayectoria que va a tomar la bola de billar va a depender del estado del suelo. En cambio, si la aplicamos en el centro de percusión, que para una bola de billar lo podemos calcular usando esta cuenta, ¿sí?,
es a ver, el momento de inercia, ¿sí? Respecto del punto de contacto de una bola de una esfera es 2/5 de mr cuadrado respecto del centro de masa más mr cuadrado, que es el radio de la esfera, así que esto es 7/5 de mr cuadrado. Así que el momento de inercia, si esta distancia es r, el centro de percusión está a 7/5 de mr cuadrado dividido la masa por el radio, 7/5 r. O sea que yo aplico un impulso acá a 7/5 de r, ¿sí? Aplico el tacazo a 7/5 de r. La esfera va a salir rodando sin deslizar sobre el paño y el movimiento de la esfera va a ser independiente del estado de la superficie. Y eso está bueno porque la bola blanca va a ir a donde nosotros queramos, no a donde ella quiere. ¿Está? Bueno, ok. Terminamos acá, pues son las 5 de la tarde. ¿Alguna pregunta? Ese es el que me quedó. Bien, terminamos. Voy a